Bueno, mis hermanos, em, por aquí parece que pasó algo, a ver. No, estamos todos. Listo. Em, entonces, la vez pasada quedamos en una pregunta, pero era algo sobre la gracia, pero no me acuerdo ahorita. Debía anotarlo. Estamos viendo el episodio 18, que es este que estoy compartiendo acá, donde estamos estudiando la escritura en Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, que es la parte de la serpiente de bronce. ¿Sí? Entonces, si quieren, vamos a esta escritura, mis hermanos. Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Ujú. Listo, dice así. Ay, se volvió esto. 21. El 4 al 9 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, y aquí la pregunta es, habíamos hablado como de los castigos de Dios, si mal no me acuerdo. Y bueno, que este es un juicio de Dios bastante fuerte, bastante tremendo. Y aquí nos hace una pregunta, dice, lea Números 21, del 4 al 9, identifique cada una de las siguientes partes de la historia. El pecado de incredulidad y rebelión. Empecemos por ahí, esa parte es interesante. El pecado de incredulidad de los israelitas. ¿Dónde lo podemos ver, mis hermanos? ¿Hola? Dieguito, en el versículo 5, por Sí, ejemplo, dice que habló el pueblo contra Dios y Moisés, y dice que por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. O sea, no tenían ninguna fe ni esperanza en el Señor, y pues que no había, y la queja, ¿no? Que pues no había ni pan ni agua, ujú. y que además estaban fastidiados pues del alimento que les estaba dando el Señor, ¿no? Tremendo, ¿no? Ujú. Uy, tremendo. Y Sí. antes de que nos vayamos en contra de los israelitas por su cochino pecado, eh, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido así, no? Imagina, mira tan corta la vista de ellos frente al propósito de Dios. O sea, ellos llegaron a la conclusión de que Dios los había llevado al desierto para matarlos. Después de todos los milagros, después de todas las maravillas, después de todas las cosas que Dios empezó a construir en medio de ellos. No, Dios quiere matarnos aquí. Tremendo, ¿no? Y muchas veces nosotros vemos los propósitos así, los propósitos de Dios, desde lo inmediato. No, pero es que estoy pasando por esta situación, pero es que Dios, ¿qué estoy pagándole a Dios? ¿Sí? Y llegó Marianita. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy pagando yo? ¿Y si no han escuchado eso? Uy, no, es que por ahí hay Muchas una, veces. ¿cierto? Sí. Y hay por ahí una canción Mi papá es de Medellín. Hola, Mariana y familia, bienvenidos. Que dice que dice la canción en tono jocoso, con este guayabo te pago y me quedas debiendo. Le dicen a Dios así, imagínate.
Tremenda cosa, la irreverencia. Pero imagínate, nosotros muchas veces tenemos esa, a veces no salimos del por qué. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué Dios me está pasando por esta situación? Porque somos poco agradecidos, ¿no? O más bien, bien poquito. Y no entendemos no vemos el propósito de Dios, ¿sí? No vemos el propósito. O Sí, sea, si bien, justamente porque no. sigue noviecita, por favor. Ay, qué pena. Yo me tomo mucho la cucharada. No, pues digo yo que somos agradecidos justamente porque pensamos es en nosotros mismos antes que de verdad agradecer todo lo que el Señor pues nos brinda cada día, ¿no? Y pues igual a ellos pues tenían que comer, el Señor había encontrado agua en medio del desierto y demás cosas para darles, pero ellos ya estaban cansados de esa comodidad de recibirlo. Tal vez por lo que no se estaban esforzando mucho para hacer eso, tal vez por eso se quejaban también, digo yo, y porque Tremendo. no tenían claro el camino y mejor dicho, no tenían la esperanza puesta realmente en el Señor, ¿no? Sí, señora. Johncito. Es que pensaba en base a lo que dice la hermana Nubia, que igual a ellos se les había venido ofreciendo, Dios les había ofrecido agua, les había ofrecido alimento, les había dado, em, eh, les había dado muchas promesas. Entonces yo veo más una fe de corto plazo, como que tienden a olvidarse fácilmente que Dios provee y que Dios cuida, porque cuando llegaba cierto tiempo ellos volvían a esa misma queja, pero Dios nuevamente volvía y les daba esa misericordia. Después de precisamente este hecho que se describe acá más adelante, nuevamente Dios muestra su misericordia con ellos y se vuelve algo muy repetitivo y es algo que también nos suele pasar a nosotros, ¿no? La fe de corto plazo, que se nos olvida fácilmente las misericordias de Dios en poco tiempo. Ujú. Eh, Gracias. tengo una duda. Milena, sí, señora. Escuchando ya a Johncito, digamos, ¿se podría hacer una fe a corto plazo? Porque digamos que también podría ser como cuando yo estoy en mi lugar de comodidad, ¿no? Entonces yo ya estoy bien. Entonces, no, pues no sé, estaba pensando como en Johncito, en lo que acaba de decir que la fe a corto plazo, porque piensas más como estoy bien, entonces mientras que yo estoy bien, todo rueda bien, pero entonces empiezo a tener problemas de dificultades o también a falta de ese tema de gratitud, ¿no? Y de agradecimiento y más bien de ver las cosas de, uy, gracias Dios por esto, porque tengo, más bien se enfocan es en lo que no tienen y ya se ponen, es otra vez lo mismo, otra vez, que es lo que también a uno a veces le pasa. Sí, sí, yo creo que cuando lo que Johncito se refiere con la fe de corto plazo es como, ¿hasta dónde voy a confiar en Dios? ¿Sí? Ah, bueno, listo, Dios sí me puede sacar de Egipto, pero no me puede dar agua mañana o no me puede dar comida mañana. Sí, pienso yo que es como que nuestra relación con Él, nuestra confianza en Él va hasta ese punto. Sí, ahora que Aunque mira, claro que es un componente básico, digamos, de este pecado en particular, que es ese desagradecimiento, ¿sí? Y ese no ver el actuar de Dios. Esposa. Sí, yo pensaba, y el 106, que decía, y Dios los bendijo y se olvidaron, los hizo y se olvidaron, Se y olvidaron. volvieron a hacer, y Dios les volvió a perdonar y se olvidaron. Bueno, Estaban esos salmos. no se escucha muy sí, bien. lo que dice mi esposa es que en el Salmo, 106 en el Salmo 106 y 78, y en el dijiste, 78. en el 78 menciona muchas veces que Dios les bendijo, pero ellos se olvidaron. Dios les dio agua, pero ellos se olvidaron. ¿Sí? Como que eso va con un punto muy importante que les voy a tocar ahorita. Pero John, si alguien iba a decir algo, creo que era John. sí pensaba, y corríjame, Diego,
Creo que fue Elías cuando tuvo esa victoria, cuando se enfrentó contra los sacerdotes de uno de los dioses paganos, cuando él dijo, bueno, que arda este holocausto y ellos se cortaron, se rasgaron, hicieron de todo. Que obviamente pues no ocurrió, mientras que incluso él en el holocausto echó agua y Dios generó fuego. Logró una victoria tan grande y poco tiempo después ya estaba temeroso de que Jezabel lo fuera a matar y que era el único profeta que quedaba con vida. Y creo que ese es como digamos, el enfoque o lo que yo entiendo en este capítulo también, que, o a lo que me refiero con fe de corto plazo. O sea, tengo una victoria, mi fe como que, uy, sí se puede, pero 1, 2, 3, una semana después, ¿será que Dios sí puede volver a repetirlo? Y Dios lo vuelve a hacer. Pasan 2, 3, 4, una semana, un mes. ¿Será que Dios puede volver a repetirlo? Y eso es lo que yo veo en el pueblo judío y también lo que vemos en nosotros mismos. En nosotros mismos, es verdad. Sí, yo pienso olvidamos, pienso yo que lo que dice mi esposa, yo estoy muy de acuerdo con ella en el sentido de que olvidamos lo que Dios dice. Por eso hay tantos salmos que dicen que recordemos las maravillas que el Señor hizo antes. Claudita. Mi Dieguito, también pensaba que nuestra naturaleza pecaminosa por demás, somos tremendamente desagradecidos, pero tremendamente, no es solamente que nos olvidamos, sino que es que todo nos parece poco. Y si viene, no importa si es del papá, de la mamá, del hermano, del amigo, y pues imagínate de Dios mismo, y nos parece que es muy poco. Entonces somos desagradecidos, además que creemos merecer todo cuando no merecemos absolutamente nada. Que lo hemos visto Entonces, ampliamente, ¿no? sí, lo hemos visto ampliamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con todos en el sentido de eso. E insisto en la parte, yo creo que ellos no entendían el propósito de Dios claramente. La promesa de Dios la perdieron de vista, ¿sí? Y podemos hacer esa aplicación nosotros también cuando perdemos de vista lo que Dios nos promete para más adelante. O sea, el futuro de ellos era estar en la tierra prometida, no en ese desierto. Ahora, yo no sé si ustedes han ido a un desierto. Yo creo que he estado en un par de desiertos alguna vez. Y los desiertos no son lugares chéveres para quedarse. O sea, son lugares donde fácilmente te quemas y te da frío, donde fácilmente no, pues donde no consigues. Ahora, yo he estado en desiertos donde he tenido agua cerca, pero pues no sé ellos. Y me llama mucho la atención estos días. He estado otra vez con problemas de salud y he tenido que bajarle a muchas cosas. Ya no puedo comer muchas cosas que solía comer. Y me vino a la cabeza esto, lo del pan liviano, porque llega un punto en el que tú, o sea, yo básicamente estoy comiendo fruta, verdura y arroz, es todo lo que estoy comiendo. Nada de azúcar, nada de harina, nada de nada. Y, y pensaba, y hay unas galletitas que venden en De Uno, no sé si las han visto, unas galletas de arroz inflado, que a mí me recuerdan ese pan ligero, ¿sí? Y es tremendo porque cuando tú sientes la necesidad, pues es complicado, no estoy disculpando a los israelitas de ninguna manera, pero sí pienso que tener un enfoque en Dios no es fácil, pero sí es la mejor inversión que podemos hacer cuando nosotros nos enfocamos en el propósito de Dios, ¿sí? Evidentemente aquí los pecados son esos, desagradecimiento, olvido, ingratitud, ¿sí? Todas esas cosas estaban pasando. Ese desagradecimiento y además ese desprecio por las cosas de Dios. Dios les estaba dando pan del cielo. Yo no sé cómo se hace pan del cielo, pero Dios se los estaba mandando y ellos dicen, nuestra alma tiene fastidio. Esa palabra es tremenda, fastidio, ¿sí? Imagínate que alguien tenga fastidio de ti, eso debe ser muy triste, ¿sí? Entonces, tenemos que, digamos que el pecado produce eso en el corazón y pues creo que todos reconocemos que hemos tenido esa actitud alguna vez o muchas veces delante de Dios.
una aplicación que me viene en la mente en este momento pensando en estas cosas es como eso. Si ellos hubieran tenido en cuenta, listo, acá estoy pasando por este desierto comiendo este pan tan liviano y todo eso, pero mira, el plan de Dios es este. Eso de pronto hubiera hecho que de pronto, tal vez, no sé, pues tal vez hubieran tenido como más. Nosotros porque sabemos lo que va a pasar después, que Dios va a cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Pero, pero si ellos de pronto hubieran confiado más en esas promesas de Dios, lo que llama Johncito, si hubieran tenido una fe más a largo plazo, hubieran sufrido menos, porque igual sí hubo una reprensión por eso. O sea, igual sí hubo una consecuencia de esas palabras no livianas, ¿sí? Esa es la siguiente pregunta. Dice, bueno, ¿cuál fue el juicio de Dios frente a eso? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esta queja en particular? Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Tremendo. Ese fue el juicio del Señor. Y esa es la pregunta. Ahí ya, por aquí ya habíamos pasado, que Johncito dijo que era por las dispensaciones que había pasado que Dios había hecho ese juicio tan fuerte por ellos. Que si ellos no les cubría la gracia. Esa fue la pregunta que yo hice. Entonces, la cosa es, nosotros, obviamente, dentro del plan de Dios, también está que nosotros suframos cosas duras, ¿sí? Y hablábamos de la reprensión de los hijos también, ¿sí? Cuando yo he tenido que reprender a mis hijos y verles llorar por algo que ellos, para corregirles su mal comportamiento, a mí me duele. Y seguro que a Dios le dolió, ¿sí? Pero, pero Dios muchas veces, no va a decir que es un juicio como este de serpientes ardientes, pero a veces hay cosas que nosotros tenemos que vivir, no sé si corrigiéndonos de esa manera, pero sí como consecuencia de nuestro pecado, como parte de nuestro aprendizaje delante de Dios. Y otra vez voy a usar el ejemplo de mis migrañas, que han sido interesantísimas. Eh, yo, yo tenía, les cuento para los que no sepan, yo tengo problemas de hígado graso. Me dan unas migrañas terribles y sufro de eso hace como 15 años. Y bueno, después de muchas visitas a doctores y esas cosas, finalmente di con una doctora que me enseñó cómo me ayudó a tratar el tema, hasta que llegó un día en el que me hicieron un examen del hígado y el hígado salió limpiecito. Y yo, ¡eh! Muy bien, ya no estoy enfermo, fantástico. ¿Sí? Felicidad, albricia, muy chévere. Listo, Diego, tienes que cuidarte en la dieta, igual tienes que seguir juicioso. Y bueno, como por un año, yo seguí juicioso con la comidita, normal, juicioso, verdurita, pero nosotros, mi esposa cocina muy sano. Y bueno, digamos que por un año yo estuve juicioso con la dieta. Pero al siguiente año ya empecé a deslizarme un poquito, a flexibilizar un poquito y entonces empecé a comer más heladito, más ponquecito, cualquier panecito, ¿sí? Y comí. Y por ahí a veces me dolía un poquito la cabeza, pero yo, no, otro poquito. Y ahí me avisaba un poquito y, no, todavía no. Hasta que ya me cayó una señora migraña así bien fuerte para recordarme que yo no puedo seguir comiendo así. Y ahora estoy otra vez con la dieta que les mencioné hace un tiempo. Entonces, yo siento que yo no eso me pone a mí en un dilema porque yo no puedo decirle a Dios, o sea, en mi relación con Dios me da pena decirle, sáname de esto, aunque lo he dicho, y Él en su misericordia me ha estado ayudando, pero Él ya me había sanado, y yo estoy acá por necio, por mi pecado. No, no quiere decir que Dios me esté castigando porque yo pequé contra Él, no. Simplemente dejó la consecuencia. Dejó que yo pasara. Y muchas veces lo que va a pasar es eso. Dios va a dejar pasar la consecuencia sobre nosotros de nuestro propio pecado, pero con un propósito.
Y el propósito es que nosotros seamos más como Cristo. Por eso también, eso lo conectamos también con el propósito de ellos de la tierra prometida. O sea, si yo entiendo que esto me va a ayudar a ser más como Jesús, eso me alivia un poco. Si yo entiendo que esto me va a hacer más paciente para el dolor y que voy a poder soportar mejor el dolor, y de hecho así ha sido, y Dios me ha ayudado en ese sentido, bueno, me está ayudando en algo este maestro. Cuando me volvió la primer migraña, pensé, Dios me puso aquí este maestro para enseñarme a tener dominio propio, a reevaluar. Mira, esto ha generado un montón de evaluaciones en mi vida, muy interesantes, todas muy dolorosas, muchas de ellas. No es un castigo de Dios, yo no voy a culpar a Dios porque yo mismo me traje esto sobre mí. Y el Señor en su misericordia me dejó pasar por esto. Ahora, creo que Dios es supremamente amoroso y que pudo haber hecho otras mil cosas, pero siento que aún en este momento amargo que me ha tocado pasar, que además me ha tocado comer unas cosas horribles, remedios que muy amorosamente mi esposa me ha conseguido, pero pues que no son dulces, pues aún he tenido que tomármelos y pasar esos tragos amargos también. Pero si eso me va a hacer más como el Señor, fantástico. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario o algo que aportar o agregar a lo que acabo de decir. Listo, continuamos. Entonces, siguiente punto es la confesión. ¿Dónde vemos la confesión acá en este piso, en esta escritura? Dieguito, lo vemos cuando ellos dicen en el verso 7. Ujú. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué chévere, ¿no? Finalmente, mira, finalmente funcionó. Funcionó en su corazón. Eso. Bueno, tú levantaste la mano, Gemile, ¿cierto? O Claudita va a decir algo más. No, mi Dieguito creo que se quedó levantado. Perfecto. Listo, mis hermanos. Yo hago una pregunta. ¿Qué es? Gracias, hijito. Mira, ya la bajaré. ¿Qué es confesar un pecado? Confesar un pecado es decirle, o sea, no por desconocimiento por parte de Dios que no sepa que nosotros pecamos, sino es nuestro reconocimiento ante el Señor en qué hemos pecado en contra de Él. ¿Sí? Entonces, Ujú. confesarlo es decir, mira, Señor, contra ti he pecado de esta y de esta forma. O sea, es decirle, es ser eh, abrirnos, digámoslo así, mostrarnos delante del Señor como somos pecadores. Gracias. Sí, señora. Mariana, o mi hermana Paola. Sí, señor. Pues yo creería que es de reconocerlos y decir, confesar. Ujú. Gracias, efectivamente. Sí, muchísimas gracias. Mira que confesar, un concepto muy concreto sobre confesar es decir lo mismo. Esa palabra significa decir lo mismo. Y es muy interesante acá, porque fíjate que acá ellos no están, ¿qué tal si la confesión hubiera sido como, hemos pecado por haberle hablado contra Jehová, pero es que el pancito que tú nos mandas, Señor, sí, no, nada que ver, o sea, ponte la mano en el corazón. ¿Será que hubiera sido una confesión? No, pues sí pecamos contigo, Señor, y pues esas serpientes están muy duras, pero es que llevamos mucho tiempo en el desierto, Padre, esto está muy difícil. ¿Ustedes creen que Dios hubiera escuchado una confesión así y Dios la aceptaría? No. ¿Por qué no? No, para nada. Incluso no es como un reconocer, eso no es una confesión. Exacto, ¿sí? Y muchas veces reconocemos el pecado. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Josué? Que es muy orgulloso, ¿Por qué es orgulloso? porque estás como que para mejor y te merecieras algo más.
Mira lo que dice Josué, que me parece muy importante. Cuando yo confieso mi pecado así, lo que estoy haciendo es, fíjate que intrínsecamente estoy echándole la culpa a Dios de mi pecado. Hola, Yohitan, buenas tardes. ¿Sí? Intrínsecamente lo que estoy es lavándome las manos, diciendo, es que yo pequé por tu culpa. Es un concepto que a mí me ha costado mucho aplicar. Yo lo sé, pero me cuesta mucho aplicar. Porque en mi corazón yo digo, es que si esta persona no me hubiera dicho esto, yo no hubiera actuado así. O si esta persona hubiera hablado así, yo hubiera hecho otra cosa. No, no podemos confesar el pecado así. Ni a mis hermanos, ni a las personas que están a mi alrededor, ni yo mismo, delante del Señor. ¿Sí? No puedo decirle a Dios que es su culpa. No puedo decirle, aun cuando la otra persona haya pecado, aun cuando sí, efectivamente la otra persona fue hiriente conmigo, la otra persona fue deshonesta, lo que sea, así la otra persona, así yo tenga la razón, ¿sí? Igual no tengo el derecho de pecar contra otro porque otro me hizo, ¿sí? Y otra vez, miremos para atrás lo que hizo Dios con este pueblo, lo sacó de la esclavitud. Entonces me encanta como lo dice acá, porque dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Punto. No hay peros ahí. No hay justificación. No, es que él me hizo, es que él me dijo. Es culpa del desierto, es que es culpa de la serpiente, es que es culpa de la mujer que me diste. No, no. Es mi responsabilidad. Estos días he recordado mucho un versículo que en Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá, ni el hijo morirá por el pecado del padre, ni el hijo llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. El pecado es mi responsabilidad, mi pecado. Así la otra persona me haya hecho y así yo tenga una justificación. Mi pecado hacia Dios es mi responsabilidad. Y no puedo echarle la culpa a nadie. Porque entonces Jesús hubiera podido, bueno, perdón, no voy a hablar de Jesús porque todavía hemos llegado hoy. Pero es importante eso. Y ahora dice acá, ruega a Jehová para que quite eso de nosotros. Fíjate la actitud de ellos también. Es todo lo opuesto, como mencionaba Josué, lo opuesto al orgullo es la humildad con la que dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró, cada uno, las cosas empezaron a alinear. Ellos pasaron de ser orgullosos a ser humildes, de tener las cosas mal, de hacer las cosas mal, a hacer las cosas bien. Empezaron a alinearse en el plan de Dios. Luego acá dice, súplica por la liberación. Creo que me salté un punto. ¿Sí? Moisés oró por ellos. Y ruega a Jehová, ellos piden, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y cuál es la provisión de Dios? Misericordia. ¿Sí? Sí, bueno, ¿Qué hizo Dios para que ellos fueran librados de esas serpientes? abierto el micrófono. Misericordia sí, efectivamente, pero él provee una salvación, que es la serpiente. Sí, Ujú. en misericordia pues, el provee dice, bueno, sí, hicieron esto, pero voy a hacer esto para salvarlos. Si nos damos, mira que cuando Claudita menciona eso me hace pensar que Dios pudo no haber tenido misericordia. Pero ahorita que les escuchaba y escuchaba tanto, perdóname, Dieguito, yo metí la cuchara así. Sigue, por favor. No, Gemile, no. O sea, viendo cada uno de los puntos, eso me hizo inmediatamente acordarme el versículo de Romanos. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente cuál es, pero dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Entonces es como ver cada uno de esos pasos, ¿sí? Porque primero, pues como tú bien lo dices, ellos vinieron del orgullo a la humillación y la humillación pues viene
desde el corazón del ser humano, ¿sí? Si Ujú, el ser humano no se humilla, o sea, si su corazón no hay arrepentimiento y Real. humillación, no puede confesar su pecado. Y la misma Biblia nos dice, con el corazón se cree para justicia, o sea, es donde reconocemos la justicia y la rectitud de Dios, ujú, pero también con la boca se confiesa para salvación, que es la confesión. Nosotros le pedimos a Dios que nos perdone y confesamos nuestro pecado porque hay un arrepentimiento genuino y la súplica de la liberación es esa consecuencia para salvación. ujú. Exactamente, la súplica ahí. O sea, finalmente tú tienes que reconocer que estás mal. Sin eso no es posible. Por eso es que a las personas hay que predicarles la ley primero. Por eso debemos hablarles a las personas de la ley, de que están en problemas con Dios. Porque a veces nosotros queremos endulzar el evangelio diciendo a la gente, no, es que Dios te va a multiplicar, te va a prosperar, es que Dios va a arreglar tu vida, es que ya no vas a sufrir. Eso, dile eso a John Bon John y sus 2 cárceles. Dile eso al pastor Warmbrand con todas las heridas que le dieron por ser cristiano. Dile eso al Señor Jesús. No, o sea, para que haya, como bien lo dijo Gemile o Claudita, no les distinguí ahí bien la voz, pero como lo dijeron, o sea, tiene que haber un reconocimiento claro de qué es, de qué es eso, de que tengo una necesidad de ser perdonada. No necesitas que aquí Dios tuvo misericordia y proveyó un recurso, pero necesitaban arrepentimiento, requería confiar y tener fe, que es lo que sigue después. Nos dio el flash de último momento, la fe. Dios provee un recurso. Mira que aquí este punto es clavísimo para toda la historia de la esperanza. Dios provee un recurso para que nosotros podamos tener salvación. Pero para que yo pueda tener esa salvación, necesito creer, ¿sí? Necesito creer. Y no saber que existe, porque la gente cree que creer es saber que exista. No. Necesito actuar en consecuencia de esa provisión que Dios me da, que en este caso era mirar para la serpiente, ¿sí? Es tremendo porque, por ejemplo, a veces cuando hablamos con la gente en la calle, hace un tiempo usábamos esta parte de la escritura para explicar lo que una persona tiene que hacer para volverse a Dios. Y una de las cosas que veíamos era esa, ¿sí? Es que una persona estuviera ya, un israelita ya picado, por favor, Moisés, pásame el suero antiofídico, estoy muriendo. Moisés, mira la serpiente, solo tienes que mirarla. No, ¿cómo se te ocurre que mirando una serpiente se me va a quitar esto? Pásame el suero, por favor. Pero mira la serpiente, ya, solo tienes que mirarla. Y mira, tus amigos están salvando por la serpiente. No, no, Moisés, el suero, el suero. ¿Sí? Necesitas creer. Y si no está esa fe, pues, ¿cómo vamos a poder acceder a ese recurso? El problema que yo percibo en las personas, después de mucho hablar con ellas, es que ellos consideran que no tienen problema, en primer lugar, y en segundo lugar, que ese recurso ya lo tienen y que ya tienen lo que se necesita para poder acceder a ese recurso. Entonces, pues no necesitan ser salvos porque ya son salvos. Ese es el problema. Creemos que estamos sanos. Entonces, ¿qué pasa al final? Pues la vida. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente del bronce y lo hizo en una palabra, y vivía. Hola, hijo. Hola, pa. ¿Sí? Y vivía tan sencillo como eso. ¿Sí? Y ahora, seguro, después, ¿cómo se imaginan ustedes? Imaginémonos por un momento, mientras llegamos otra vez, nos volvemos a conectar en este mismo enlace. ¿Cómo sería la vida de un israelita después de este episodio? Listo. Vamos entonces con el siguiente episodio, con un personaje que me parece fascinante y es el rey David. Vamos con el reinado de David. Entonces, es el episodio 19.
Vámonos a el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 16, que es muy, muy importante. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Listo, hermano, dale. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: Tú me has de edificar casa que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás hacia mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo tomé el redil de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan, ni que los inicuos le afligan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y así él ¿Y y si si él él? hiciere mal, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hasta el 16, ¿no? Sí. Sí, señor. Bueno, mis hermanos, este versículo, si no lo tienen subrayado en sus Biblias, por favor subrayenlo porque este es un versículo clave de la Biblia. ¿Sí? O sea, si tú quieres entender el funcionamiento, este es como una parte súper importante de la escritura. Entonces, por favor, subrayenlo, ténganlo muy presente. Yo lo tengo como un señaladorcito en mi Biblia porque aquí hay un punto de inflexión en todas las cosas que pasan dentro de la escritura. ¿Qué está pasando, mis hermanos? ¿Quién sabe qué está, o qué entendemos de lo que está pasando acá? Pues entiendo que ahí Dios le está diciendo al profeta Natán que le diga a David que a pesar de que cuando él muera, su reino será reafirmado pues que vendrá alguien del linaje de él que va a afirmar el reino para todos, por Ujú. toda la eternidad. Excelente, sí, señor. Aquí Y están pues pasando que, muchos. Ay, perdón, qué pena, pensé que había acabado. no, sí, tienes razón. Y me parece también interesante porque el versículo 14, él afirma que va a ser el Mesías, porque dice
Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y así él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, la cual quité delante de ti. Entonces me parece Ajá. interesante porque ahí él está dando a Natán una profecía del Mesías también. Pues no ¿Cómo sabes explícitamente, que es el pero Mesías? ¿Por qué sabemos que no se está refiriendo a Salomón, sino al Mesías? porque está diciendo que será hijo de él. Ajá. Va a ser hijo de Pero, David, pero ¿cómo sabemos que que va más allá de Salomón, que sería el rey que iría después? pues porque dice que vendrá de sus entrañas. Pero dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje. O sea, no dice explícitamente que es el que va a el sucesor de su trono, sino que va a venir uno que va a tomar ese linaje. O sea, que es Ah, de su linaje, pero no tiene que ser explícitamente su hijo, puede ser su nieto, su por eso, tataranieto. en ese caso tendría que ser uno de los descendientes, uno de los reyes descendientes. Pero entonces, ¿cómo sabemos que está hablando del Mesías? O sea, sí tienes razón, sí habla del Mesías, pero ¿cómo podemos estar seguros de que está hablando de eso? Algún hermano o hermana puede opinar también. Pues yo lo tomo, pues, por el versículo 14 explícitamente, la verdad. Pero pues eso fue lo que Dios hizo con Salomón. O sea, Pero él dice que Salomón era su hijo. fue rey, fue hijo de sus entrañas, cuando al principio de su reinado Dios lo bendijo, cuando se apartó de él, Dios lo castigó. Eso se cumple en Salomón. Pero ¿cómo sé que se cumple? ¿Cómo sé que me están hablando acá de algo más allá de la vida de Salomón o de cualquier rey de Israel? Mm, Nubiecita parece tener una respuesta. Perdón, yo puse un aplauso en lugar de levantar la mano, pero bueno. No, pues el versículo 16 también dice que y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, Para delante de tu siempre. rostro y tu trono será estable eternamente. ¿Eso es lo que Exactamente, preguntas? exactamente. Sí, porque fíjense que o sea, lo que señalaba Yohitan es que efectivamente se trataba de algún descendiente de David y cada vez empieza a ser más específico como ese hijo de la mujer, como esa descendencia de la mujer se iba a volver finalmente un hombre, ya está apuntándole a un solo hombre, ¿sí? Pero acá ese versículo 16 nos está hablando ya explícitamente, Dios le promete, mira, va a haber esa descendencia de la mujer, va a venir de tu casa, ¿sí? Y es tremendo porque ahí empieza a hablar, digamos que desde aquí empieza todo el tema del Mesías. La palabra Mesías, digamos que no, en lo que recuerdo, no se está haciendo tan, digamos que antes era, sí se dan cuenta que antes estábamos hablando de, bueno, tenía que ser el hijo de una mujer, que tenía que haber un sacrificio, que tenía que haber, o sea, hemos visto como cosas muy generales, pero acá ya le está apuntando a una casa. ¿La casa de quién? de David. La casa de David, exactamente. Entonces, mira, ya sabemos que tiene que ser un descendiente de David, ¿sí? Lo que está pasando en este versículo, en estos versículos en primera instancia también es que hay un salto, que fue lo que dije cuando estaba interrumpiendo a Johan, hay un salto de la parte en la que ellos están en el desierto, que son solo un pueblo nómada, a cuando ellos ya se establecen en el pueblo. Aquí también él menciona los jueces que Dios puso. Mira, aquí en un momento tú leíste. Sí, mira, En y el en todo cuanto versículo han 11, dado, versículo 11, sí, desde el día que puse jueces sobre el pueblo de Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Sí, o sea, aquí digamos que salta toda esa parte, no vimos toda la parte de los jueces que también es muy interesante, luego se establecen como reino. ¿Se acuerdan que hablamos también de que Dios había pasado de ser, tenía primero una ley, ahora tenemos un pueblo,
ahora tenemos un rey. Y así ya podemos estar hablando de un reino de Dios. Sí, pero acá estamos hablando de un reino más terrenal, pero el alcance de Dios es mucho más grande que como una nación, sí, señor. Sí, pero acá, pues, para que haya un reino, tiene que haber un rey. Y acá está David siendo rey. ¿Sí? Entonces hay muchas, muchas cosas. Este versículo es muy interesante, ¿sí? Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuántas cosas podemos observar acá que van desde atrás, pero hacia adelante, en la historia de la esperanza, ¿sí? ¿Y por qué Dios aprobó que David le fuera a hacer? Échele cabeza, no lo vamos a responder ahorita, pero Dios aprobó que David le hiciera una casa al Señor. O más bien como que desestimó eso, ¿sí? Porque aquí dice, tú me has de edificar una casa en que yo more. Exacto, pero ahí digamos que hay toda una serie de cuestiones. Entonces, Johitan, señor. Pues ahí sobre eso, pues ahí tengo una duda. Si Señor. se refería sobre lo de la casa que quiere que edifique David, porque si mal no recuerdo, David quería construirle un templo, pero Dios no se lo permitió porque sus manos estaban manchadas con sangre. Que él dijo que su hijo haría aquel templo. Ajá. Pero entonces ahí me siento confundido. A esa casa que Dios quiere que ¿cómo es que se dice? ¿Edificar? Esa casa que quiere, sí, esa casa que quiere que edifique David de cedro, porque es que eso es lo que no entiendo. Si es una casa de cedro, o sea, es como un templo provisional, o se refería que de su casa, de su linaje, iban a ser un templo perfecto que sería Jesucristo. Tú hiciste la pregunta del millón. La respuesta, en 8 días. Os espero muy a las 6 de las 5 de la tarde, mis hermanos. Esa es la pregunta clave, Johitan. ¿A qué templo se está refiriendo Dios cuando habla aquí? Pero ya nos dieron las 6, mis hermanos. Me encanta tenerlos acá en este momento. Quiero que le echemos cabeza. Igual estamos pendientes. Ah, no estamos pendientes de nada porque el otro puente no va a pasar nada en la iglesia. Entonces, pues nos vemos en 8 días, mis hermanos. Y echémosle cabeza. Bueno, Dios está hablando en qué términos. De que. Sí, pero no, van todos. Listo, mis hermanos. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Yojitas, no sé si quieras, por favor, cerrar este tiempo en oración.